Listo, ya estamos en vivo por Facebook Live. Adelante, Gabo, gracias. Pues buenas tardes, buenas tardes. Bueno, acá en la Ciudad de México son las 5, por eso les decíamos buenas tardes, pero también a quienes estén en un horario distinto en la noche, pues buenas noches, buenos días a quienes también estén en un horario así. Un saludo al futuro, a quienes ven esta grabación. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de verla. Y bueno, la Red Multidisciplinar sobre Formación y Educación les da la más cordial bienvenida a todos y todas. La verdad es que estamos muy agradecidos con todos nuestros hermanos, tanto de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, España, bueno, del interior de la República Mexicana, y si me falta algún país, pues una fuerte disculpa. Estamos muy agradecidos con todos porque durante ya un buen rato nos han acompañado muchos de ustedes y la verdad es que eso nos complace demasiado. Eh, y bueno, el día de hoy contamos con la presencia de el maestro Edgar Pérez Ríos. Él nos va a presentar la educación comunitaria como estrategia para el fortalecimiento de los territorios indígenas. Y además nos acompaña el maestro Homero Enríquez Ramírez, quien a su vez su presentación se titula Los procesos y la integración de tecnologías digitales para la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Bueno, en un momento más nos darán la introducción de las mesas. Por último, sí, y bueno, nos parece siempre importante señalar que como Red, bueno, no perseguimos fines de lucro, tampoco obedecemos a intereses políticos partidistas ni a congregaciones religiosas de ningún tipo, no pertenecemos a ninguna institución, somos completamente autónomos y así nos hemos mantenido durante todo este tiempo. Nuestra principal motivación es la difusión, la vinculación y reflexión de índole académico sobre las diversas problemáticas en torno a la formación y la educación. Reitero el agradecimiento a todos quienes nos están sintonizando. Una vez más, muchísimas gracias. Y pues bueno, sin más por el momento, le cedo la palabra al compañero Omar para que nos dé algunas indicaciones técnicas y luego pasamos con las ponencias. Omar, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, muchas gracias. Ya lo decía Gabriel, el que nos estén siguiendo es un goce, es un gran gusto tenerlos por acá. Gracias en esta serie de meses internacionales, que hoy tenemos a dos compatriotas, ¿no? Edgar y Homero. Homero es parte de esta red multidisciplinaria, orgullosamente parte de esta red multidisciplinaria, y Edgar, pues esperemos que después de la experiencia de hoy, pues se anime a unirse también para acá, sería genial. Algunas cuestiones técnicas muy rápidamente. Les solicitaremos nada más tener apagados los micrófonos, por favor, para evitar cualquier, pues sí, ruido que vaya a mermar las presentaciones. Durante los trabajos, pues, les vamos a compartir un enlace para que resuelvan un formulario y mediante ese formulario ustedes puedan reclamar, puedan solicitar sus constancias de asistencia a la mesa de hoy, ¿no? Cuando se aviente este enlace se les avisará por el chat de Zoom. Y pues nada, sin más que agregar, sigue teniendo problemas el compañero Rolando de audio. Bueno, y cada ponente va a tener alrededor de unos 20-25 minutos, ¿no? Escucharemos primero al compañero Edgar, después al compañero Homero, y posteriormente abriremos micrófonos para que quienes así lo deseen, a micrófono abierto, ¿no? Puedan plantear sus preguntas, puedan plantear sus inquietudes. Yo les pediría que si tienen intención de entrar en diálogo con los ponentes, sean preguntas o comentarios muy breves para que sea lo más nutrido y lo más abarcativo y lo más amplio posible la charla que tengamos con nuestros invitados. ¿Les parece bien? Así Pero que igual, yo les pediría nuevamente que apaguemos micrófonos y que, bueno, en este momento los prendamos para después apagarlos y dar paso a las ponencias, pero en este momento prenderlos, por favor, para que en 4 o 5 segunditos les regalemos un fuerte y muy caluroso aplauso a Edgar y a Homero por estar acompañándonos en esta tarde. ¿Les parece? Un aplauso de bienvenida, creo que estaría genial para ambos. Muchas gracias. Recibirlos como bien se merecen el día de hoy, que son nuestros consentidos. Pues adelante con la primera ponencia, estimado Edgar. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Ok, muchas gracias a ustedes, al compañero Rolando, que fue el que me invitó por parte de la red multidisciplinaria.
Los saludo con mucho gusto, sobre todo a Rolando, ¿no? Que, bueno, lo conozco de la maestría, fue mi compañero en la maestría en el desarrollo educativo en la UPN, Ajusco. Entonces, pues, muchas gracias. Yo lo que les voy a presentar son básicamente los resultados casi finales de mi tesis doctoral en investigación educativa del DIES INVESTAR, que estoy ya próximo a concluir de hecho ya me falta un semestre, ¿no? Andamos ahí trabajando en la tesis, en el borrador final. Bien, voy a compartir mi pantalla. Creo que necesitamos habilitar la opción, ¿verdad? De compartir pantalla porque está inhabilitada. A ver, ahorita te hago coanfitrión, estimado Edgar, Okay, permíteme, gracias. para que lo logres. Sí, para mostrarle ahí unas fotos y demás, para que no se vuelva muy, muy aburrida. Al parecer ya queda configurada, Edgar. Si quieres verificarlo, Ya. por favor. Perfecto. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla y voy a quitar mi cámara, esto para una mejor conexión. Les platicaba que ahora les estoy hablando desde la Sierra Sur de Oaxaca, que es el contexto donde estoy haciendo mi investigación. Entonces, nada más quisiera preguntarles si están viendo la pantalla completa y si se ven los cambios de diapositiva. Sí, está bien. Todo bien, Perfecto. todo se ve muy bien. Perfecto. Bien, entonces, bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la educación comunitaria como estrategia para el fortalecimiento de los territorios indígenas, ¿sale? Aunque lo hablo en plural, realmente yo me estoy enfocando en un municipio que se llama San Jerónimo Coatlán, en la Sierra Sur de Oaxaca. Yo soy de aquí, de este municipio, ahora les digo, les hablo desde por acá, ¿verdad? Entonces, pero como vamos a ver a lo largo de la presentación, esta cuestión es fácilmente aplicable a diversos territorios indígenas, en tanto compartimos elementos similares, ¿no? Entonces, el objetivo de mi participación en esta tarde va a ser analizar los procesos educativos comunitarios fuera del ámbito escolar en el municipio de San Jerónimo Coatlán y su importancia para el fortalecimiento territorial. Esta fotografía que ustedes ven aquí para mí refleja mucho lo que les quiero decir, porque básicamente se trata de procesos educativos donde las generaciones adultas transmiten diversos conocimientos a las generaciones jóvenes. Aquí vemos a un abuelito y su nieto cuando están yendo a la roza, ¿no? Para la siembra del maíz. Entonces, nuestros conocimientos en torno al territorio van a estar a salvo siempre y cuando hayan esas relaciones intergeneracionales, ¿no? Abuelos o papás enseñándole a sus hijos. Entonces, esta foto para mí es muy significativa porque permite ver gráficamente, ¿no? Cómo sucede este tipo de educación. Bueno, yo les decía que me voy a enfocar en el municipio de San Jerónimo Coatlán. Aquí esta fotografía que ven es parte de nuestro territorio. Yo me encuentro aquí donde dice Las Palmas, aquí es mi pueblo. Aquí estamos situados a unos 800 metros sobre el nivel del mar, pero nuestro territorio tiene partes altas, como el Cerro del Encanto, que ustedes pueden ver acá, que tiene una altitud máxima de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Como les digo, estamos ubicados en la Sierra Sur. Aquí se habla el idioma zapoteco-coateco, aunque es un idioma ya en muy alto riesgo de desaparición. No me voy a detener en esa parte por ahora. Estamos hablando de 5.500 habitantes que vivimos en 7 localidades principales y una veintena de rancherías. El territorio es realmente extenso, más de 55.000 hectáreas de puro bosque prácticamente, ¿no? El 85% son bosques, con altitudes entre los 500 y 2.800 metros sobre el nivel del mar, que habla sobre el territorio físico complejo que tenemos, ¿no? Es decir, nosotros no podemos autodefinirnos, por ejemplo, como serranos o como costeños, porque pues tenemos elementos culturales de ambas regiones. Entonces, esta es una característica importante, pero la idea de mostrarles esta foto es para que vean la importancia que tiene el territorio para nosotros, porque nosotros vivimos prácticamente del bosque, ¿no? Es como la principal fuente económica en nuestro municipio. Entonces, por eso es muy importante el territorio
el territorio, ¿no? Físico, sagrado, que yo ahorita les voy a explicar. Justamente la idea de territorio que yo manejo en mi investigación tiene que ver con tres perspectivas. El territorio material, que es el espacio físico que ustedes ven allí, ¿no? Los cerros, los ríos, etcétera. Es un territorio también con una característica instrumental que tiene que ver con los usos que le damos a ese territorio, con la distribución y la tenencia de la tierra, y el aspecto simbólico que está relacionado con las cuestiones rituales, ¿no? Es una construcción sagrada que también tiene el territorio. Entonces voy a hablar de este territorio desde estas tres perspectivas. Y la educación comunitaria en torno al territorio tiene que ver con los procesos mediante el cual diferentes agentes de las comunidades, como familias, autoridades, cazadores, etcétera, han dado continuidad a los conocimientos sobre este territorio. Aquí es necesario, como les decía, ubicar esta educación fuera del ámbito escolar. Es decir, es una educación que se da a nivel de la comunidad. Es importante mencionar el papel que juega el rayo como dueño del territorio, porque el rayo es la deidad más importante para nosotros, aquí en la Sierra Sur en general, y en particular en nuestro municipio, ya que el rayo es considerado como dueño del territorio y de los elementos que lo componen, en este caso el agua, la lluvia, los cultivos, la milpa, la salud, la cacería, ¿no? De hecho, aquí en estas fotos podemos ver en el lado derecho una piedra que es conocido como Gesan, que significa piedra santa, que son piedras prehispánicas, las cuales servían o sirven todavía en algunos casos para pedir, mediar las relaciones entre los seres humanos y el territorio, ¿no? Aquí podemos ver también en las fotografías abajo y arriba este sincretismo religioso, ¿no? Porque aunque perviven estos elementos culturales de carácter precolonial, se han de alguna manera mezclado con la cuestión religiosa, de manera que actualmente algunos rituales para la petición de las lluvias, por ejemplo, se realizan desde la perspectiva católica, pero en lugares asociados al rayo. Ahora, ¿cómo se da la educación comunitaria en torno al territorio? Esto es bien importante porque justamente tiene que ver con la forma en cómo se le ha dado continuidad a esta educación. Algunos investigadores del CINVESTRA, por ejemplo, como Ruth Paradise, entre otros, han analizado este tipo de educación y han apuntado que básicamente son 4 estrategias que se utilizan dentro de la educación indígena, ¿no? Que es, por ejemplo, la observación, es decir, los niños aprenden viendo, ¿no? Viendo qué hacen los padres, ellos también lo hacen, pero de manera participativa, es decir, no es una observación que nada, o sea, no es una observación que se limita a solo ver, ¿no? Sino que también ellos participan de la actividad. Muy difícil. Perdón, no sé si se escucha bien. Perdón, es que escuché interferencia, pensé que me iban a dar alguna sugerencia. Bien, continúo. No, adelante. También tiene que ver con la cuestión oral, es decir, aquí aunque hay pocas instrucciones a la hora de que se hace la actividad, la oralidad más bien refiere al uso de la historia oral para la enseñanza. Por ejemplo, se da mucho en el ámbito de la ritualidad. Por ejemplo, los cazadores, antes de que se conviertan en cazadores, ellos escuchan una serie de relatos orales donde se explica qué pasa con las personas que desobedecen a las leyes que, digamos, que tienen implícitamente los cazadores. También qué les sucede a las personas que no llevan a cabo ciertas conductas que se esperan que realicen. Entonces la oralidad sirve mucho para transmitir historias, por ejemplo, sobre la fundación de los pueblos, etcétera, ¿no? Entonces es una de las estrategias que usan. Y también la afectividad, porque todo esto que realizan los niños viene con una carga afectiva, ya que casi siempre los maestros o quienes enseñan son los familiares, ¿no? Por ejemplo, en esta foto de la derecha podemos ver a un abuelo con su nieto que vienen de la leña, ¿no? Entonces aquí dentro de este proceso de enseñanza, de aprendizaje que es el ir a la leña,
el niño no solamente aprende a seleccionar los leños, ¿no? Que sirven para que arden más rápido, sino que también tiene que ver con la cuestión afectiva. Si fuera otra persona y no su abuelo con el que fuera la leña, seguramente hubiera menos receptividad por parte del niño, ¿no? Entonces, bueno, varios ejemplos yo los escribo en la tesis. ¿Dónde y cuándo ocurre la educación en torno al territorio? Pues como les decía, esta educación ocurre en el contexto de la comunidad, básicamente en espacios que tienen que ver con el territorio, ¿no? Que es el tema que nos convoca. Es decir, por ejemplo, en la milpa, ¿no? Y esta lámina me permite enfatizar a mí justamente lo que quiero mencionar en esta ponencia, ¿no? Que es cómo esta educación contribuye a fortalecer los territorios. Y contribuye mucho porque cuando los niños van, por ejemplo, a la milpa, se está garantizando que nuevas generaciones van a seguir sembrando su maíz, ¿no? Lo que a su vez permite la autonomía alimentaria. Yo no podría decir que en mi comunidad exista una autonomía alimentaria total, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diversos alimentos que han entrado, sobre todo los alimentos industrializados, que digamos que ya no permiten hablar como tal de una autonomía, pero por ejemplo todavía se siembra el maíz, el frijol, la calabaza, diversos alimentos de la canasta básica en la comunidad siguen siendo producidos por las propias personas. Entonces, eso va a garantizar de que el territorio siga fortalecido. La cacería es otro de los espacios donde se dan este tipo de educación. En cuanto a la cacería, por ejemplo, existen rituales de caza donde las personas cuando van a cazar tienen que pedir permiso al rayo para matar un venado, ¿no? Esto es muy importante porque va a permitir que haya una regulación de la caza, y en ese sentido los abuelos utilizan la historia oral para platicarle a los jóvenes qué sucede con las personas que matan más venados de la cuenta, ¿no? Y entonces se cuenta la historia de un hombre que fue secuestrado, entre comillas, por el rayo porque cazaba más venados de los permitidos. ¿Esto qué va a permitir? Pues que las personas regulen la cacería y digamos que no llegar tan rápido a la extinción, aunque vamos a ver más adelante cómo esto en el momento actual ya se encuentra un poco debilitado, ¿no? Pero yo les estoy dando algunos ejemplos para que vean cómo la relación sagrada con el territorio permite que se fortalezcan los territorios, ¿no? También ocurre en el contexto del hogar, ¿no? Este tipo de educación, cuando las mamás les enseñan a hacer tortillas a las niñas, por ejemplo, ocurre un tipo de educación también comunitaria, ¿no? Porque vamos a darle continuidad al uso del maíz, por ejemplo. Yo ahora no me meto en estas cuestiones en determinar o suponer que de esa cuestión de los roles del trabajo, no es parte de mi interés en esta tesis. Se puede discutir, claro, aunque no es como mi punto, ¿no? Les decía que sucede sobre todo en el bosque. En la asamblea, los jóvenes entran al sistema de cargos a los 18 años y es en ese espacio donde van a adquirir conocimientos sobre los límites territoriales, sobre tenencias de la tierra, y esto permite que cada año ingresen nuevos jóvenes de 18 años que van a ser los encargados de vigilar, o en este caso de defender el territorio, ¿no? Y la palabra defender es literal porque hay varios conflictos territoriales, no solamente con pueblos vecinos, sino sabemos que el propio Estado, a través de sus políticas, intervencionistas, etcétera, históricamente han accedido a nuestros pueblos y a nosotros nos toca defenderlos, ¿no? También se dan en los ríos, en los cerros, etcétera. Con esto les intento dar algunos ejemplos de cómo funciona este tipo de educación y sobre todo cómo contribuye a fortalecer el territorio, ¿no? Les pido una disculpa, lo que pasa es que están poniendo anuncios desde que empecé mi participación, entonces si de pronto se escucha un poco entrecortado o hay interferencias porque están poniendo algunos anuncios aquí en la comunidad. Bien, les decía que este tipo de educación se encuentra actualmente en peligro debido a varios fenómenos socioeconómicos externos. Por ejemplo, la cafeticultura, que se instaló en nuestro territorio más o menos hacia 1930, ha incidido un poco en las relaciones sagradas con el territorio porque la cafeticultura, aunque no se practicó como monocultivo,
sí abarca o abarcó bastantes hectáreas de tierra, y esto hizo que varias familias que se abocaban antes a la agricultura, ahora lo hacen hacia la cafeticultura, y la cafeticultura no demanda rituales agrícolas, ¿vale? Entonces, cuando se empiezan a sembrar café, dejan de tener una cercanía sagrada con la tierra, porque ya no realizaban los rituales que se solía realizar cuando se dedicaban nada más a la agricultura. La explotación forestal, que llega en 1970, también es uno de los que está causando un desprendimiento del territorio, porque ahora el bosque deja de tener esta perspectiva sagrada y más bien se le ve como un espacio de producción económica, ¿no? Entonces, vemos que el capitalismo se instala con esta explotación forestal. Las religiones, a mi parecer, son las que más han afectado la cuestión sagrada del territorio, porque las religiones, tanto las católicas como las protestantes, pues son religiones que se pronuncian en contra de cualquier religión que no sea la cristiana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, han destruido físicamente los guardamontes. Aquí en esta fotografía del lado izquierdo vemos solamente un hoyo. Ahora perdí mi puntero, pero bueno, aquí en la fotografía izquierda se ve un hoyo donde estaba un guardamonte, lo desenterraron a instancias de la iglesia, y también, como veíamos en una de las fotografías pasadas, ¿no? La iglesia se apodera del Cerro del Encanto, donde se hacían los rituales prehispánicos para petición de las lluvias, y ahora lo retoma la iglesia, ¿no? Entonces vemos cómo la religión empieza a desplazar la perspectiva sagrada que se tenía sobre el territorio. Digo que se tenía porque muchas familias pasaron de ser gente de creencias, que le llaman acá, a gente que no es de creencias. Entonces, estas familias son las que ya han discontinuado diversos conocimientos en torno al territorio, sobre todo en su aspecto sagrado. Pero existen familias que aquí se conocen como familias de creencias, quienes son los que todavía le dan continuidad a la educación territorial. Y finalmente las escuelas, yo las pongo ahí, aunque no de manera directa, porque a diferencia de otros contextos donde se ha documentado que la escuela afecta directamente la cuestión lingüística o cultural, en nuestras comunidades hemos observado que no es así. Las escuelas cumplen un papel comunitario, porque incluso acá las escuelas fueron gestadas como un proyecto de la comunidad y no como un proyecto del Estado. Pero actualmente las escuelas absorben mucho tiempo a los niños, o sea, los niños pasan en la escuela, bueno, antes de la pandemia pasaban en la escuela gran parte del día, y como el cerro está bastante lejos, estamos hablando de altitudes elevadas, no pueden dividir su tiempo entre ir a la escuela e ir al cerro, ¿no? Entonces, por eso la escuela de manera indirecta también afecta un poco esto, ¿no? Para ir cerrando, les quiero comentar también de que hemos encontrado que la comunidad realmente ha tomado un papel explícito en el fortalecimiento de la educación comunitaria, porque a partir de estos fenómenos socioeconómicos, las propias comunidades han visto cómo la educación comunitaria sobre su territorio se ha visto afectada, ¿no? En ese sentido, les decía que existen familias tradicionales o de creencias que le están dando continuidad a estos conocimientos. Entonces hay familias que no han dejado la cacería tradicional, es decir, con base en los permisos que le piden al rayo, no han dejado la agricultura también, la petición de las lluvias, etcétera. Entonces son familias que están garantizando de alguna u otra manera la relación con el territorio, ¿no? Las propias autoridades comunales han visto que el bosque se está debilitando, porque como les digo, ahora la tala clandestina o legal, ambas, están perjudicando el bosque, ¿no? Entonces, se han puesto de acuerdo con los jóvenes y han implementado talleres de educación ambiental. Incluso yo mismo, dentro de mi trabajo de campo, hemos hecho actividades en el marco de un taller que le llamamos Voces de Nuestros Cerros, que lleva ya 3 años, ¿no? Donde trabajamos cuestiones históricas, rituales, ambientales, etcétera. Entonces, en ese sentido, hablo del papel de los profesionistas, del uso de las redes sociales en defensa del territorio, porque explícitamente varias personas usan las redes o usamos las redes para hacer conciencia sobre la importancia de seguir fortaleciendo nuestra educación comunitaria. También han emergido nuevos conocimientos en torno al territorio, como por ejemplo el suministro o la administración del agua potable.
la educación ambiental, el manejo de residuos y el aprovechamiento forestal sustentable, porque también las personas se han visto en la necesidad de aprovechar el bosque, pero de esta manera sustentable, ¿no? Así le llaman acá. Y también que existen procesos de aprendizaje entre pares, porque las relaciones intergeneracionales que yo les comentaba al principio del abuelito con su nieto, por ejemplo, se están viendo mermadas ante olas de fenómenos que hacen que existan espacios para jóvenes, como las redes sociales, la cancha de básquetbol, etcétera, y espacios para viejos, ¿no? O sea, para adultos. Entonces, esto ha hecho de que ahora existan procesos donde solamente hay abuelos o donde solamente haya jóvenes, por ejemplo. Entonces, en este taller que nosotros hacemos de Voces de Nuestros Cerros, lo que tratamos es de hacer un reencuentro intergeneracional. O sea, que los padres o los abuelitos se reencuentren con sus hijos, con sus nietos y sigan transmitiendo conocimientos en torno al territorio, ¿no? Entonces, desde nuestro trabajo de investigación también estamos contribuyendo a esta educación que de por sí ya sucede en nuestras comunidades. Bueno, las reflexiones finales de esta breve exposición es que las comunidades de nuestro municipio históricamente han llevado a cabo diversos procesos educativos en torno al territorio sin la intervención de la escuela. Esta educación ha contribuido a fortalecer nuestro territorio en sus tres dimensiones, porque ya les decía que, por ejemplo, en el aspecto sagrado, pues al transmitirnos conocimientos sobre la caza, sobre los rituales agrícolas, pues eso permite que nuestra relación con el territorio sea de respeto, ¿no? Esto también porque oralmente se platica sobre cuáles son como las consecuencias de no comportarse, dicen, ¿no? De acuerdo a como lo espera el rayo. Entonces, en el aspecto, por ejemplo, instrumental, la cuestión política del territorio, por ejemplo, pues los jóvenes que ingresan al sistema de cargos como topiles, pues se están formando allí en ese lugar para tener conocimiento sobre límites territoriales, ubicación de mojoneras, lectura de mapas, etcétera, ¿no? Entonces vemos que esta educación realmente sí contribuye a fortalecer el territorio, ¿no? Pero a mediados del siglo XX, diversos factores socioeconómicos que yo les mencioné, que es la cafeticultura, explotación forestal, religiones y escuelas, han afectado los procesos educativos en torno al territorio, ¿no? Sin embargo, las comunidades han logrado dar continuidad a esta educación, es decir, han gestado procesos de resistencia, aunque ellos no lo llamen así, son procesos de resistencia, son procesos de construcción de alternativas, ¿no? Entonces, han emergido nuevos conocimientos territoriales, así como nuevas figuras dentro de esta educación comunitaria. Y finalmente, es necesario documentar procesos educativos fuera del ámbito escolar, un poco para dejar de ver a la escuela como la única salvadora de la educación comunitaria. Y lo menciono así, no adoptando un papel de rechazo a la escuela, no para nada. Como yo les decía, en nuestra comunidad la escuela tiene un papel social que la comunidad le asigna. Sin embargo, a veces los investigadores solemos pensar que la escuela es casi que el único medio para poder salvar, ¿no?, a las comunidades, y ahí viene la crítica de los decoloniales, de esta cuestión salvacionista, ¿no?, que habla Grossfogel. Pero bueno, la idea entonces es sumarnos a procesos educativos que ya existen y tratar de fortalecerlos desde el espacio en donde nos encontremos. Espero que no haya habido muchas interferencias. Les decía, durante mi presentación estaban poniendo una serie de anuncios aquí en el aparato de sonido de la comunidad, entonces espero que sí me hayan podido escuchar la mayor parte de mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias al compañero Edgar por su presentación. Y si están de acuerdo, podemos escuchar ahora la presentación del maestro Homero. Y bueno, todas las dudas que tengan tanto con uno como con el otro, las reservamos para el final de la presentación del maestro Homero. Si están de acuerdo, si estás de acuerdo, maestro Homero, podemos continuar contigo. ¿Estás por aquí? Bien. Muy bien, Homero. Ya estás ahora sí listo. ¿Vas a compartir pantalla? ¿Vas a compartirnos pantallas?
Voy a compartir mi pantalla y voy a apagar mi cámara para De un acuerdo. poquito porque aquí la red Mohamín suele ser un poco intermitente, pero Sí, de hecho, ahorita ahorita se está viendo muy intermitente. Por cierto, yo creo que si apagas la cámara sí puede mejorar mucho. hola, Listo, ya se ve. ok, sí me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos, Homero. Adelante. Bueno, yo a diferencia y del, de los profesores, de la tecnología digital, matemáticas. Entonces, pero lo común aquí con el colega es de que también está hecha en Oaxaca esta investigación y en un momento. Mi tema se llama Los profesores y la integración de tecnologías digitales en la escuela. Este tema es investigación también doctoral con la tutoría de la doctora Ana Isabel Sacristán Rock en el Departamento de Matemática Educativa. Y en este caso, lo que están viendo en la pantalla es los dos momentos, diríamos que, pero en este caso les hablo los resultados del primer momento que se relacionó con explorar las condiciones cultura digital de las escuelas, formación, experiencia y percepción de los profesores sobre el uso de la tecnología digital, a las matemáticas, el uso que ellos dan en el aula, explícitamente al observar sus clases, ¿sí? De clases de... Ya lo del segundo momento en otro espacio, lo compartiré en otro momento. Yo quiero señalar de dónde surge esta preocupación, ¿no? Mi interés. Y esto tiene que ver con el tema del aprendizaje y enseñanza de las matemáticas y lo planteo, o se ha planteado problemática, un reto en México y no solo en México, ¿verdad? En muchos otros países, como lo muestra las evaluaciones, lo mostraron PISA, localmente en las que mostraron un bajo rendimiento los estudiantes han mostrado, ¿no? Y también, pues, el profesor de educación primaria y también me ha tocado experiencias de dificultad de esta. Por otra parte, el tema del profesor, bueno, y a mí me parece importante, fundamental para la enseñanza y para el aprendizaje. Entonces, de ahí que ha habido varios trabajos que se han enfocado, ¿no? Como ahí Donald Schulman, Ball, en relación a señalar características al profesor para poder crear situaciones importantes en la enseñanza de matemáticas. Otro punto, digamos, de esta investigación tiene que ver con la tecnología digital. Esos son los tres componentes, diríamos, de esta investigación, ¿no? Las matemáticas, profesor, tecnología digital, y en relación con la tecnología digital, ¿sí? ¿Qué cree que se escucha muy entrecortado? Varias de sus ideas, se quedan a la mitad. Ya apagué la cámara. Mami, si termina el intento, te sale. ¿Cómo? Sí, se escucha entrecortado y varias de sus ideas no se escuchan completamente. ¿No sería quizás una buena opción para que podamos escucharlo claramente, sea que salga de la sesión y vuelva a iniciar la sesión?
quizás con eso se compondría. Porque si no se alcanza a escuchar bien y entonces no, algunas cosas de las que vas comentando no las entendemos. Maestro Homero, ¿sí me escucha? Ahorita sí, ¿sí me escuchan? Sí, un poco Ya, sí. ya se escucha. Es que me conecté a la red de mi teléfono a ver si... Ya no te escuchas ahí, Homero. Sí. No, me voy a agregar. Una disculpa a todos, es una falla técnica que pues suele ocurrir, sobre todo a partir de que nos encontramos en esta situación de pues las pláticas a distancia, las clases a distancia. Un momentito a ver si logramos, Homero logra conectarse adecuadamente. Sí, vamos a darle unos 5 minutos, si están de acuerdo. Paciencia, para que se reconecte el maestro Homero y ojalá pues se corrija el problema de conectividad, ¿no? Sí, sí, es que es inevitable en algunos momentos que sucedan este tipo de situaciones. Creo que ya todos las hemos experimentado alguna vez. Vamos a esperar entonces 5 minutos. Muchísimas gracias. Si vemos ahorita que en un par de minutitos no se vuelve a conectar, lo que podríamos hacer es cambiar un poco la dinámica y comenzar el diálogo con nuestro ponente anterior para darle tiempo al maestro Homero. Entonces vamos a dar un minutito, 2 minutitos para ver si se logra conectar y si no, si te parece bien, Edgar, empezamos con las preguntas y respuestas sobre tu intervención, que además fue bastante interesante. De hecho, ya ahorita ya va a entrar Homero, a ver, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal, Homero? Hola, hola. ¿Ya estás por ahí otra vez? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Sí, Homero. sí. Disculpen, pero aquí anda las cosas media. A ver, ahí, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿sí? Ahorita sí te estamos escuchando, Homero. Sí, perfecto. Ok, bueno. Entonces estaba señalando con relación a los antecedentes de este trabajo y los motivos, digamos, de enfocarme en las matemáticas y en el uso de tecnología digital. Entonces señalaba en cuanto a la tecnología digital, en el campo de la investigación y educación matemática, señalado distintos beneficios en relación a su uso. Y digamos aquí quiero señalar algunas cosas, por ejemplo, lo que he tenido
disciplinar es distintos tipos de herramientas, de software, como el que aparece aquí, que es un software que es geometría dinámica, le llaman, y también aquí del lado derecho superior, un software también ha sido una tendencia de investigación en el campo, y también simuladores como los que presenta inferior, enfocadas a temas específicos del aprendizaje de las matemáticas. Y, digamos, la investigación ha señalado de características de los recursos digitales, como es representaciones, como tener aquí la imagen y aquí además notación matemática, y también una notación algebraica, diríamos, en relación con estas figuras, ¿no? O de programación, en donde, digamos, hay que programar para que se realice este dibujo, ¿no? Y otro software que, por ejemplo, para estudiar algunos temas, donde los objetos, pues desplegarlos y poder así analizar características matemáticas que se estudian. O otro que es sobre el tema de fracciones, por ejemplo. Entonces, lo que se ha señalado es de que tecnología de este tipo de recursos debe permitir el hacer matemáticas, practicar habilidades y comprender conceptos. Esa es la idea, esa es la propuesta en el campo que se ha realizado. En fin, bueno, esa es otra importancia de la tecnología, que no tiene que ver específicamente con las ciencias de las matemáticas, pero que hay una exigencia, diríamos, a nivel global, de que urge que en la escuela haya tecnología para cerrar la brecha digital existente en la sociedad. Y de ahí, pues, ha visto a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de la ONU desde el 2003, o las agendas digitales aquí en América Latina con los ELAC, que les llaman, por la CEPAL, puesto énfasis en la necesidad de que el uso de la tecnología esté en la escuela a fin de poder cerrar, que existe principalmente en países como los nuestros, ¿no? Entonces, es mi interés por este tema, mis razones, ¿sí? Aquí les comparto en esos foros internet, la cumbre. Perdón, mundial. maestro Homero, perdón que te interrumpa nuevamente. Síguelo. Fíjate que todavía se está escuchando, hay muchas lagunas de silencio, entonces sí no se logra entender. Entonces, ¿qué te parece? Mira, aquí nos comentaban por el chat que si no tendrás de casualidad un cable Ethernet para que lo conectes directamente, quizás eso permita a tu laptop tener un mejor desenvolvimiento. Entonces, lo que podemos hacer en este momento es cambiar la dinámica, pasar a las preguntas y respuestas con nuestro ponente anterior, mientras te damos tiempo a ver si puedes reconectarte, porque si no se logra entender varias de las ideas que nos estás mencionando. ¿Te parece bien, maestro Homero? Sí, está bien. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, pues entonces así le hacemos. Muchas gracias. Vamos entonces a cambiar la dinámica del trabajo. Una disculpa a todos los que nos están escuchando. Bueno, son fallas técnicas que de momento salen de nuestra posibilidad de atender. Entonces, si te parece bien, Rolex, si gustas moderar las preguntas con Edgar, por favor. Muy bien, buenas tardes a todos. Igual hace un momento tuve problemas con la comunicación, con audio. Sin embargo, aquí nos encontramos. Ya
conociendo el panorama general del trabajo de investigación ya en sus aportes finales, el trabajo de investigación de Edgar, con relación a la educación de los pueblos originarios y esta propuesta que podemos llamar alternativa de educación, no sé si algunos de ustedes tengan alguna pregunta referente a los planteamientos que nos hace el compañero Edgar, y si son tan amables, ya sea de plantearlos de manera escrita en el chat, o en su caso, plantearlos de manera directa. Bien, no sé si se escuchó. Sí, sí se escuchó. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a la intervención del maestro Edgar, podríamos escribirlos en el chat o levantar la mano. ¿Tiene alguien algún comentario que quisiera hacer? Sí, buenas tardes. Soy el maestro Edgar Santoyo y por cuestión de mi tesis de MAD en Ciencias Sociales, vi algunos de estos datos y me llama la curiosidad que justamente que cómo se usa políticamente en los medios, ya que comentaba el maestro al inicio de su ponencia, el maestro, los exámenes estandarizados, pues realmente se ataca. No, México salió muy en PISA y enlace, tanto a nivel básico, no sabemos leer, no sabemos sumar y restar. Pero justamente el BID en colaboración con el CEPAL, pues estos exámenes, pues, efectivamente, como lo dice, pasando desde los sectores más retrógrados de la izquierda, que es bueno, son el imperialismo y etcétera, etcétera, hasta lo más serio, pues bueno, cuando entramos a la OCDE, nos obligamos a cumplir una serie de parámetros que todas las organizaciones miembros deben de cumplir. Y uno de ellos son estándares mínimos de lectura y escritura, y de ahí que las pruebas PISA y enlace. Entonces, lo que los medios usan para golpear o aplaudir al gobierno en turno, bueno, con Aurelio Nuño se usó mucho para legitimar esa parte de la reforma educativa, de la necesidad de seguirla, lo que empezó en el caso de Vicente Fox. Pero lo que no se nos dijo es de que hay una correlación, porque están los estudios del BID, que se hace un estudio global del informe desde Europa, Japón, Asia, etcétera, etcétera, que comprende varias variables. Y en ese informe se deja muy en claro que hay una correlación directa entre primera infancia y resultados de tanto PISA como como en enlace. Entonces, lo que se tendría que hacer son unas políticas públicas donde se ataque esta situación, en primera instancia, y que en bachillerato, caso concreto de la UNAM, pues dejarse de pelear con el gobierno federal y usar una maniquea autonomía mustia que se usa según el signo de los tiempos, y hacer compatibilidad. Por ejemplo, apenas una de las pocas virtudes del actual rectorado, pues bueno, es la integración de la CUAYET, que eran 3 entes dispersos, y la otra, poner comedores en planteles de bachillerato. Entonces, a lo mejor, las becas que se le dan a los jóvenes, completamente complementarlo con la cuestión de, ¿cómo se llama? De que no nada más ya comienza a haber becas alimentarias en nivel bachillerato. Ya existen de hace tiempo para que en facultades. Entonces, realmente es multifactorial,
y sorprende porque son, insisto, nada más políticamente se ha usado y pues, ahorita se critica mucho al gobierno que no se apliquen estas pruebas estandarizadas. En algún momento se van a tener que reanudar. Y entonces, y la otra cuestión es el tipo de examen. Normalmente los alumnos no, ¿cómo se llama? No están acostumbrados a lo que se tiene que hacer. Y del otro lado, pues han mejorado porque se maquilla, es decir, tanto a las escuelas privadas de la colonia, pues se entrena a los alumnos a lo largo de un periodo escolar para que, miren, somos la mejor opción educativa del área, de la colonia o del municipio. En el caso de las escuelas públicas, pues bueno, por ejemplo, caso concreto de, yo hablo ahorita por la maestría, no he estado, en la UNAM está excluido de estas cosas, y entonces hace 4 años bachilleres plantel 7 quedó en el último lugar en lectura y escritura. Entonces el área, vamos a hacer estrategias y desde entonces, a ver, es de cajón, estrategias para lectura y escritura para prueba enlace. Cuando esto tiene que ver más allá. Entonces realmente hay políticas no correctivas de ir a fondo, sino de maquillar las cifras al más puro estilo mexicano. Es decir, hay que entrenar a la gente para que sepan qué hacer. Entonces, por ejemplo, cuando todo mundo aplicaba el examen, pues los alumnos de sexto semestre, yo lo veía, eran 3 días. Y aquí todos somos jóvenes. Entonces, en el sexto semestre, a ver, los exámenes se hacen en el momento más álgido del semestre. Pues, ¿sabes qué? Contesta lo que sea y tenemos un día libre y nos vamos a cotorrear. Entonces, los alumnos no se lo tomaban en serio por esa razón. ¿Yo qué gano con esto? Porque estamos acostumbrados a un sistema de premio y castigo. Y a últimas fechas se hace un poco más breve, por favor. Sí, exactamente. Entonces, el uso de TIC, más bien tendríamos que usarlo a manera de cómo aplicarlo al Big Data y detectar estos factores que van a ayudar a que lo que está proponiendo el maestro efectivamente ayuden a que en el caso de matemáticas el uso de TIC ayude a la disminución de la brecha digital y en el paso se aprenda de manera lúdica. Entonces nada más esa era la parte que yo quería decir y disculpen, y nada más porque es un tema que aborda para mucho y ojalá que en otra clase alguien lo pueda abordar. Y cedo la palabra a mis compañeros. Sí, gracias. Bueno, mira, Edgar Pérez, ahorita hay unas preguntas en el chat, así es que les pido a Díaz Mario, a ver si quisiera abrir su micrófono para plantear alguna de esas preguntas. También a Diana y a María del Carmen, para ver si les gustaría abrir sus micrófonos y plantearle directamente las preguntas a Edgar. ¿Sí me escuchan? Mario Díaz, abrí mi micrófono, ¿está bien? Adelante, adelante. Muchas gracias, pues voy a tratar de ser muy breve. Primero que nada, una felicitación a Edgar Pérez por el trabajo. Y pues a mí me quedan varias dudas, pero quizá la principal de ellas es esta... Pues yo no sé si llamarle todavía lucha o controversia entre la educación formal, que tiene toda una línea que podríamos decir comienza en la Secretaría de Educación Pública y todo lo que conlleva hacia abajo, ¿no? Hasta llegar a las comunidades indígenas, comunidades campesinas, etcétera. Y por el otro lado, pues precisamente el conjunto de enseñanzas comunitarias para la vida, ¿no? Tanto para la defensa de las propias tradiciones, creencias, costumbres y demás, así como para la propia supervivencia en términos económicos, ¿no? Todo lo que nos platicaba que tiene que ver con esto de la milpa, ¿no? La leña, las actividades hogareñas, etcétera, que de alguna manera pues lo que están representando pues sería como esta parte de
de la educación que no es formal, ¿no? Que no te van a dar un título por eso, que no te van a dar un certificado, y sin embargo, pues resulta fundamental para esta, para esta apropiación del propio territorio y del sentimiento de pertenencia comunitaria, ¿no? Entonces, mi pregunta, pues se concentraría sobre todo en esta, en cómo observas tú esta, o qué tan complejo es la existencia, por un lado, de esa educación formal que de todas maneras está metida de una o de otra forma, con relación a esta búsqueda de fortalecimiento de la educación comunitaria. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Mario, por la pregunta. De hecho, es bastante interesante porque pues ya se ha documentado mucho en diversas comunidades cómo la escuela como aparato ideológico del Estado, ¿no? O cómo la escuela es este ente castellanizador, lingüicida, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí en el contexto de donde yo estoy haciendo la investigación, pues no encuentro tales perspectivas de la escuela, ¿no? Y eso por una cuestión histórica. La escuela en la comunidad de Piedra Larga, que es de donde surge, bueno, que es una de las comunidades que yo analizo, esta comunidad surge en 1930 y en ese mismo año gestionan una escuela para aprender a leer y escribir. Entonces, esa escuela autogestiva y que ellos pagaban con su propio dinero y que no era una escuela oficial, perdura hasta 1965, o sea, durante 35 años. Luego la retoma la SEP y es la que se tiene hasta el día de hoy, pero son dos procesos diferentes, o sea, la educación comunitaria que yo les expliqué es un proceso que ocurre en un plano, mientras que la educación oficial ocurre en otro plano, pero realmente no hay elementos, o yo no he visto elementos donde se vea que una entorpezca a la otra, ¿no? Solamente yo les decía que el único pero que yo veía en la escuela oficial es que los niños pasan mucho tiempo ahí antes de la pandemia, ¿no? Están todo el tiempo en la escuela y no les da tiempo ir al cerro, ¿no? Entonces son niños escolarizados, ¿no? Lo cual ya no les permite estar en el contexto del cerro, que es donde ocurre la mayor parte de la educación territorial. Entonces, fuera de eso, la escuela tiene sus propias enseñanzas, ¿no? Matemáticas, español, ciencias, etcétera, que la comunidad lo ve muy importante porque las personas que sirven en el sistema de cargos entre más escolaridad, mejores servidores. Yo soy un claro ejemplo de eso porque ahora yo tiene ya casi 2 años que vivo en mi comunidad y actualmente participo dentro del sistema de cargos como secretario, porque la escolaridad no da prestigio en términos, digamos, comunitarios para lograr ser una autoridad comunal, por ejemplo, ¿no? Para lograr ser una autoridad comunal, o sea, el presidente municipal, por ejemplo, tiene que pasar por el sistema de cargos totales, desde topil, mayor, comandante, etcétera, tiene que pasar por todo un proceso, ¿no? Entonces, los que estamos escolarizados, vamos a ser buenos secretarios, dicen aquí. Entonces, cuando alguien tiene estudio de universidad, lo llaman para ser secretarios y nada más. Entonces, vemos que la escuela, la comunidad lo utiliza como un puente para fortalecerse a sí misma, porque eso es algo bien interesante, o sea, hay escuelas y aquí las escuelas las tienen muy bien, con muy buena infraestructura, o sea, le invierten muchísimo a la escuela porque aquí en la comunidad se sabe que las personas escolarizadas van a ser personas que van a contribuir a la vida comunitaria, ¿no? A través de la redacción de oficios, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo que al menos en este contexto que yo estoy investigando, las dos ocurren de manera diferente porque cada quien tiene sus tiempos y espacios, pero no existe como tal un proceso de colonización, por ejemplo, por parte de la escuela. No existe en este contexto en particular. Aquí la escuela es un agente más dentro de la comunidad, o sea, es un elemento de la comunidad, la cual la comunidad se la ha apropiado, la ha reconfigurado, etcétera, ¿no? Esto tampoco es nuevo. Elsie Rockwell, en el DIE, pues ha documentado muchísimo sobre las apropiaciones escolares, ¿no? Cómo las comunidades utilizan
por ejemplo, la experiencia de la escritura, por ejemplo, ¿no? Para la redacción de oficios, etcétera. Entonces, creo que las comunidades tienen una capacidad de agencia sobre las escuelas y las escuelas difícilmente se van a imponer en comunidades, porque las comunidades, cuando las reciben, las resignifican, las reorientan, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo eso te podría comentar respecto a estas dos educaciones, que las dos coexisten en la comunidad sin mayores conflictos. Muy bien, maestro Edgar, si te parece bien, pasamos a... hay 3 preguntas en el chat y hay una mano levantada, entonces, ¿qué te parece que permitimos 2 preguntas primero y te cedemos la palabra? Ahora sí, Diana, por favor, si gustas comentarnos tu pregunta. Gracias. Adelante, Diana. Tienes tu micrófono apagado, Diana. Hola. ¿Ya me Sí, escuchas? adelante, adelante, sí te escuchas ya, ahora sí. Los líos de internet. Perdón, me parece que en parte Edgar ya respondió a mi pregunta, solo si él quiere ampliar un poco más. Mi pregunta es si veía algunas posibilidades de vinculación entre la educación comunitaria, que ha documentado su investigación, con la educación escolar, para no verla como agua y aceite o como polos opuestos de manera necesariamente, ¿no? Puede haber otras perspectivas. Gracias. Gracias, Diana. María del Carmen Valdés, por favor, si gustas abrir tu micrófono para plantearnos tu comentario. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gran parte también lo ha contestado el compañero y únicamente quedaba la duda de si la escuela utiliza una lengua específica, una lengua indígena o usan el español, porque también, bueno, ahí vendría a ser otra de las características propias de una escuela rural y con una escuela que es bilingüe. Entonces también ahí habría como que 2 posibilidades en las cuales se tendría que ampliar un poquito más tu investigación, pero no sé si son las características de la escuela propiamente. Adelante, maestro Edgar, por favor. Ok, bueno, gracias a las compañeras por las preguntas. Voy a empezar por la primera, por la última, de la cuestión lingüística, porque se resuelve muy fácil. Aquí ya no hablan la lengua materna, el disque. Es una lengua en muy alto grado de riesgo, ¿no? De desaparición. De los 5.500 habitantes que somos, hay como 20 hablantes, mayores todos de 70 años. Entonces es un proceso muy, muy difícil porque la lengua prácticamente está con un alto grado de desplazamiento. Es un trabajo también que yo realizo a la par. He documentado por allí en algunos textos sobre este proceso porque es bien interesante, ¿no? Acá las comunidades no hubo el desplazamiento lingüístico asociado a la escuela, a la discriminación, al racismo, sino que aquí hubo un conflicto intraétnico, es decir, se dividió el municipio de San Jerónimo Coatlán en la década de los 30 del siglo pasado, y producto de esa división, y todas las personas que vivimos en un extremo del pueblo, a partir de ese entonces dejaron de hablar el zapoteco como un acto deliberado, explícito, incluso pues todo parece indicar que en acuerdo, en asamblea, ¿no? Entonces, desde 1930 ya no se habla el zapoteco por un conflicto entre comunidades. Entonces, por eso es que actualmente ya nadie lo habla, en la escuela se habla el español. Sin embargo, como ustedes pudieron ver, eso no implicó el abandono de otros elementos culturales, ¿no? Como el territorio sagrado, la ritualidad, etcétera, ¿no? Y respecto a la otra pregunta, pues sí, de alguna manera lo dije, pero sí me gustaría enfatizar justamente en eso, ¿no? En que aquí en Oaxaca, con la experiencia de educación comunitaria que ha documentado Benjamín Maldonado, Erika González, entre otras gentes, pues ellos han dado ya muchas pistas de cómo poder aprovechar la educación comunitaria no escolar, o sea, la sabiduría de las autoridades, de los abuelos, etcétera, para llevarlo al ámbito escolar, ¿no? Hay experiencias exitosas en ese sentido, donde realmente uno desde la escuela sí, o sea, sí se puede. Cuando al finalizar mi exposición yo dije que hay que
apostarle a procesos educativos fuera de la escuela porque existe un número avasallador de investigaciones escolares. Los estados del arte al respecto, que han compilado justamente Erika González, Elsie Rockwell del COMIE, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, es un porcentaje altísimo, casi del 90% de investigaciones en contextos indígenas que se insertan en contextos escolares. Y hay muy pocas investigaciones que analizan la educación que se da de fuera de la escuela, ¿no? Que se da de manera cotidiana, incluso sin ser un proyectos explícitos. Entonces, pues no es que no se pueda, sino que yo no lo llevo a ese ámbito porque pienso que hay muchísimo trabajo que se ha hecho allí y que a final de cuentas, pues uno lo puede ver, ¿no? No son resultados tan alentadores, ¿no? Así en términos generales. Por eso yo desde mi propia experiencia le apostamos más a procesos educativos fuera de la escuela, aunque pues obviamente se ha llevado a la escuela y se puede seguir llevando, ¿no? Hay mucho que hacer en la escuela para ayudar a fortalecer este tipo de conocimientos, ¿no? Hay muchas experiencias donde invitan a los abuelos a la escuela, donde los invitan a hacer entrevistas, etcétera, pero en este caso no me enfoco en ello. Gracias. Muchas gracias, maestro Edgar. Bueno, hay otra pregunta aquí también en el chat que es más bien de corte metodológico. Así es que, Pilar Roque, por favor, si gustas abrir tu micrófono para plantearnos tu pregunta y después seguimos con Nahum. Sí, buenas tardes. Buenas El trabajo tardes. se me hace muy, muy interesante. Entiendo que el maestro vive en la comunidad, pero de todos modos me gustaría que comentara sobre los problemas que ha tenido para llevar a cabo su investigación. Por ejemplo, la objetividad, ¿no? La triangulación, no sé, problemas que haya tenido para recabar los datos. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Nahum, por favor, si gustas plantear tu pregunta. Sí, gracias. Buenas tardes. Híjoles, es que escucharlo me parece muy interesante en muchos sentidos. Sin en cambio, sí genera una serie de dudas, sobre todo cuando me dice, por ejemplo, que la lengua materna ya no se habla. Regularmente esta desaparece porque las instituciones enseñan el español. Sin en cambio, él dice, parece haber habido un acuerdo distinto a este. Creo que sería muy interesante que pudiera investigarlo y pudiera compartirlo, lógicamente, porque es raro que una comunidad por sí misma deje de hablarlo, sobre todo cuando él habla de un estudio comunitario en la que el comportamiento de los abuelos, los padres, por cuestiones generacionales, van transmitiendo esos conocimientos a partir de la oralidad. Sin en cambio, también me quedan algunas otras dudas. Por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento poblacional? Porque, por ejemplo, yo soy de la Mixteca Poblana y ahí hay una brecha enorme entre los viejos y los niños. Casi no hay jóvenes por la migración que han tenido hacia la ciudad o hacia los Estados Unidos. Y que esta es la segunda parte en la que, mi pregunta va ahí en ese sentido precisamente, es cómo ha afectado la migración en los jóvenes para la pérdida de la lengua y el cómo este ha influido para poder modificar la cosmovisión que tenían de sus ancestros a la actualidad. Gracias, Nahum. Adelante, maestro Edgar. Sí, gracias. Voy a empezar con la cuestión metodológica de la compañera. Bueno, realmente sí, pues yo hago una etnografía, el trabajo es un trabajo etnográfico, entonces, pues todo esto que ella dice, pues es muy cierto, ¿no? La cuestión de la objetividad. Los etnógrafos recomiendan, pues, hacerse estos distanciamientos, ¿no? Estos distanciamientos del objeto justamente para no verlos de manera tan natural. Pues yo recurrí a muchas estrategias, por ejemplo, pues hice una estancia dentro del doctorado, hacemos estancias internacionales para tratar de adquirir otros elementos teóricos con los cuales ver la realidad, leer muchas investigaciones que tratan un poco sobre el mismo tema, para justamente para quitarse los lentes que uno ha naturalizado, ¿no? Entonces, pues sí fue un reto bastante fuerte, porque pues obviamente uno, como lo vive a diario, pues
llegan a naturalizarse todo eso, ¿no? Pero yo creo que ahí fue muy adecuado el acompañamiento de mis asesoras. Bueno, con Elsie Rockwell, con Ruth Paradise, con Gabriela Sarni, entre otros investigadores, pues me fueron orientando justamente, ¿no? A ver esto que estaba pasando en la comunidad, pero desde otros lentes de análisis. Entonces realmente yo me ayudé muchísimo de otros investigadores de fuera, invité a mi comunidad a varias personas. Aquí hay un antropólogo que trabaja en esa región, una lingüista, entonces yo también los invitaba, ¿no? Entonces realmente mi trabajo se ha nutrido de colaboraciones de gente como también Bruno Baron, Jaime Luna, son personas que me han aportado mucho en mi investigación y me han ayudado justamente a ir superando cuestiones que yo quizás había naturalizado por ser de acá, ¿no? Entonces, bueno, al final voy a dejar algunas bibliografías, sobre todo metodológicas, pues, donde yo hablo un poco sobre la cuestión metodológica, ¿no? Lo voy a poner ahora en el chat para, bueno, para una mayor profundización. Y respecto a la pregunta, ¿verdad? De lo que dice el maestro Nahum, bueno, realmente esta perspectiva que yo digo de que la comunidad por sí misma adopta el castellano, pues de hecho en su momento fue justamente así, fue recibido de manera, pues digamos que causó bastante controversia, ¿no? Se publicó en Cuadernos del Sur, esta revista del CIESA de Oaxaca, ahora también voy a colocar allí el enlace, porque a mí me interesaba justamente la crítica, ¿no? de esta situación, porque evidentemente era una cuestión atípica. En 1930, aquí en Oaxaca, el 60% de la población era monolingüe en su lengua originaria. Aquí en la comunidad, la migración se dio hasta la década de 1990. La escuela oficial llega en 1965, o sea, 30 años después de que la gente deja de hablar el zapoteco. Son comunidades bastante, bueno, no sé qué término ocupar, pero podría ser como compactas, como zonas de refugio. Aquí vivimos en los cerros y tuvimos muy poco contacto con otras poblaciones hasta la década de los 70, que fue cuando llegaron las empresas madereras. Entonces, realmente en este artículo de Cuadernos del Sur, del Dixique al castellano, la apropiación lingüística de una comunidad zapoteca del sur de Oaxaca, se narran estos procesos internos, ¿no? Hay un conflicto pues muy fuerte entre las comunidades, o sea, al grado de que la comunidad de San Jerónimo Coatlán, que es la comunidad principal, desconoce a la gente que vivimos de este lado como zapotecos. Incluso se dice que los empiezan a llamar vallistos, ¿no? Los vallistos o castellanos, que son gente que viene del Valle de Oaxaca, y entonces es un término despectivo. Y ahí viene también la palabra castellanos o Mena Stil. Mena Stil es gente castellana, Mena Yin es gente del lugar. Entonces les empiezan a llamar Mena Stil. Entonces hay un conflicto muy, muy fuerte, intraétnico, que hace que las comunidades de este lado, de un extremo del municipio, adopten el castellano como una medida o como un acto de autoadscripción identitaria. O sea, estas personas dejan de hablar el zapoteco y se empiezan a hablar español, pero como vuelvo a repetir, no con esta carga del desplazamiento lingüístico que regularmente conocemos, ¿no? Discriminación, racismo, medios de comunicación, no había esos elementos en ese tiempo. Entonces, eso permite hablar de procesos endógenos, ¿no? Dirían los antropólogos. Entonces, bueno, es una cuestión que a mí también me impactó demasiado. Ahora les digo, voy a poner el link allí, pero tiene razón también en la otra cuestión, ¿no? En esta cuestión del desprendimiento entre las generaciones, porque actualmente sí podemos ver procesos de desplazamiento, pero en torno a los conocimientos tradicionales o en torno a la educación comunitaria, porque los jóvenes, aquí pasa muy cerca la carretera Puerto Escondido, entonces los jóvenes pues ya sienten cierto tipo de pena, se van a Estados Unidos, ya hay factores asociados al desplazamiento lingüístico, ¿no? Como por ejemplo, ahora sí, la escuela, los medios de comunicación, las redes sociales, entre otros elementos que ahora sí están jugando en contra de la transmisión de conocimientos.
que es equiparable a la transmisión de la lengua, ¿no? Porque digamos que si hoy día fuera la lengua se hablara, yo creo que estos elementos que presenciamos hoy en día pudieron afectar la cuestión lingüística, pero como ya no se habla la lengua, ahora están afectando la educación comunitaria, ¿no? Entonces, sí, claro, los jóvenes están en el norte, hablan por teléfono y ahora los viejitos se reúnen en sus casas y nada más, ¿no? Entonces, es un tema, pues sí, muy, pues a seguir problematizando. Yo le agradezco al maestro Nahum porque es una pregunta detonadora realmente, ¿no? La que él hace, y obviamente es algo que sucede. Ahora, en el pueblo de San Jerónimo Cuatlán, que es el pueblo principal, allí sí ocurre todo este proceso de desplazamiento, porque allí sí los abuelos han dicho que la escuela de los años 40, ellos recuerdan pues todos estos procesos del lingüicidio, ¿no? Donde te echaban jabón para que dejara de hablar tu lengua, donde recibías golpes físicos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso a mí se me facilitó un poco hacer este análisis, porque mientras en San Jerónimo sí hubo desplazamiento lingüístico, en las otras comunidades que se separaron se ven procesos muy diferentes que más bien tienen que ver con una apropiación lingüística a partir de un problema intracomunitario. Entonces, bueno, es lo que yo puedo comentar ahora, ¿no? Pero sí, efectivamente, hoy día sí se miran esos procesos de desplazamiento, sobre todo en cuanto a los conocimientos del territorio. Se están rompiendo las relaciones intergeneracionales, están discontinuándose muchos de los conocimientos, etcétera. Yo ya no abundé mucho eso por la cuestión del tiempo, pero bueno, sí está presente, maestro. No, gracias. Gracias, Edgar. Muchas gracias, maestro Edgar. Hay muchos comentarios en el chat felicitándote por tu trabajo y por la exposición, por las hipótesis que nos lanzas, todos los cuestionamientos que están, pues, que están presentes alrededor de estas hipótesis y que, bueno, ahorita, como bien nos comentas, son cuestiones que hay que seguir problematizando, pero te agradecemos mucho. Ha sido una plática muy interesante. Y ahora sí, vamos a pasar con el maestro Homero. Maestro Homero, ¿estamos por ahí? Ajá, sí, ¿me escuchan? Sí. Adelante, maestro Homero. Sí, no, pues. A ver, ¿se ve mi imagen? Sí. Ok. Y te escuchas. Adelante. No sé qué tanto han escuchado de lo que habrá dicho, pero bueno, la idea de este trabajo, resultados de la investigación en una preocupación exacta por la importancia del profesor para ello y la tecnología digital que se le ha encontrado valor, dado que se han construido distintas herramientas que se les, con bastante valor, dado que favorecer de las matemáticas, como los que les mostré aquí, algunos tipos de softwares que se han desarrollado para tal fin. Entonces, pensando en la idea de que esto permitir a los niños hacer matemáticas, practicar habilidades, comprender conceptos que son de lo deseable, diríamos, y que son investigaciones y eso, que es una de las carencias que también, como les decía, hay una demanda, introducir la tecnología en la escuela ante la brecha digital que se vive en las distintas sociedades de países subdesarrollados, vías de desarrollo, que se han hecho los pronunciamientos y acuerdos a través de la ONU, a través de que es la Agenda Digital de América y Caribe,
¿sí? Que se ha planteado a la escuela como un espacio sustantivo para minorar la brecha digital existente, y la escuela es un espacio privilegiado para. Entonces, digamos, son por las cuales la tecnología, importante en este caso, yo que retomo importancia es lo relacionado al aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Pero a final de cuentas, el uso de la tecnología, diríamos. Yo les voy a presentar algunos resultados de este trabajo, ¿sí? Vi en las escuelas en 10 escuelas de la Mixteca en Oaxaca. La infraestructura digital con que cuenta. Aquí cada columna pertenece a una escuela que está con aquí unas abreviaturas, y son 5 escuelas, en este caso de escuelas urbanas, en poblaciones urbanas y en poblaciones rurales. Aquí se contabiliza de componentes en las escuelas en función de su organización, laboratorio de informática, o computar la dirección de la escuela, pero que son para préstamo a los profesores. Entonces, la mayor parte de las computadoras laboratorio de informática, y de las computadoras halladas, que eran 94, 63 estarás en el laboratorio de informática. Entonces, no están destinadas. Esto las utiliza en su proceso de enseñanza. Los niños aprendan computación, a trabajar paquetería de Office principalmente. Otro equipo que está disponible en la mayoría de escuelas, en todas estas 10 escuelas, son en las aulas instaladas. Fueron parte de un programa media aquí en México, y que consistió en dotar a aulas de 5º y 6º grados en de computadora, pizarrón electrónico, proyectores, con la finalidad de que el maestro lo utilizara en su clase. Entonces, ahí diríamos que en esos equipos, pero esto fue, digamos, en los años 2006, cuando se empezó, 2005, en el 2011 el programa terminó. Entonces, están los equipos, pero ya una parte de ellos, por ejemplo, los pizarrones, los proyectores, su luz es sumamente baja, tienen que oscurecer toda el aula para poder ver. Y las computadoras pues ya están bastante desactualizadas. Entonces, los maestros realmente, muy pocos, ahí siguen estando, pero pocos la utilizan. Y las computadoras que que son escuela a los profesores. También para su uso es pedagógico, y es para que ellos lo utilicen en el aula de medio. El problema es de que los maestros a veces les están trasladando todo el equipo a su aula, a acondicionar, para utilizar el rato. Esto es, digamos, en cuanto a computadoras, y sacando un dato importante, tiene que ver con la población de alumnos por escuela, y aquí la razón de alumnos por computadora. Vemos que la escuela con menos posibilidades de brindar acceso al equipo de cómputo, niños por una computadora, y la que tiene mejor condición tiene 10.6 alumnos, digamos, es un dato relevante para ver el acceso que tienen ellos a utilizar una computadora, si es que estuviera para la clase, ¿no? Para sus clases, pero no todas, como vimos, no uso de los profesores y alumnos. En
En cuanto al Internet, ¿me escuchan? ¿Hola? Un poco cortado, Homero, Sí, un poco cortado, pero sí te parece escuchamos. que sí se alcanza. Sí, se va y más o menos se va entendiendo. Se va entendiendo, sí, más o menos. A ver si ahorita de todos modos, cuando termines tu presentación, ya en el diálogo, ya podemos ahondar más. Así es. Ok. Y en cuanto al Internet, aquí 5 escuelas tenían Internet. Sin embargo, es el ITAL que se oye, digamos, como que fuera, están como en mi caso ahorita. Pues prácticamente es para que accedan a una página o obtengan alguna información para que puedan acceder a ella en una máquina, ¿no? Y tenían internet de paga, ¿sí? Pero estas escuelas prácticamente el internet estaba destinado a la sala laboratorio de información. Entonces, pues no era para uso de los profesores, ¿no? Había también abierta a todos, pero era de un programa que también en México aquí se echó a andar, que se llamó México Connect. Y y se puso en lugares estratégicos, ¿no? En escuelas entre ellos, en algunas escuelas. Y todos, pero no es, pero muy poco era utilizado. Bueno, aquí les muestro unos ejemplos. Este es un aula de medios, tienen unas laptops, que es con lo que trabajan. Aquí está medios, y aquí está, por ejemplo, en esta foto del lado derecho inferior, de lo que la computadora, que prácticamente está abandonada. Aquí está el proyector, y se utiliza el caso de esta escuela donde tomé esta fotografía, no se utiliza, no está ahí, y sirve pues el mueble para que sus materiales de trabajo, ¿no? Eso fue en relación a tal de las escuelas, bueno, que es un punto relevante al hablar de cómo la tecnología digital de las matemáticas. La formación y percepción de los profesores. En este caso, se aplicó donde los profesores dieron a distintas preguntas, entre ellas era sobre si habían tomado cursos tecnología para la enseñanza de las matemáticas. De los 67 que participaron, 77 profesores, 50 no habían tenido ningún curso, sí, y uno no respondió. En este caso, de los que dijeron que sí, a uno que tomaron, pero no relacionados con su uso didáctico en las, ¿no? Y menos de matemáticas. Otros señalaron los cursos de lo que fue Enciclomedia, y pues fue un programa que, digamos, se relacionaba con el asunto pedagógico de la tecnología, con el estudio pedagógico. Sin embargo, en esos años se centró en conocer la plataforma, es decir, lo que contenía los software y materia, por ejemplo, en este caso. Y un profesor señaló que sí tenía matemáticas y uso de tecnología. De carecer de formación, la mayoría de profesores, el 79% de los 67 que participaron en 10 escuelas, utilizar recursos digitales en su clase de matemáticas, ¿sí? Señalando que
siempre, ocasionalmente, dijeron que nunca. Entonces, aquí también señala de por qué lo utilizaban o no lo utilizaban, ¿no? Y algunas de las cuestiones que señalaron fue como o carencia de equipo e internet, a la falta de formación, ¿sí? La falta de su uso, ¿no? Entonces eso es lo que señalaron los profesores. Tras esas experiencias que tuvieron, que han tenido con el uso de recursos digitales, señalan lo que ellos notaban como ventajas y desventajas, tanto para el estudiante, para el profesor, como para la clase en general, ¿no? Entonces, ahí había, en el caso de este estudiante, pues mostraba beneficios para como agilidad mental, más rápido, razonamiento, su aprendizaje se facilitaba, señalaron los problemas que era para ellos, ¿no? Pero también había otros, ¿no? Pereza mental, decía uno, que los niños se acostumbraban a no hacer operaciones, en este caso, esforzarse menos. Entonces, profesor, pues también señalaron beneficios en cuanto a que les ahorraba tiempo, encontraban pedagógicas y que facilitaba su preparación de clase, pero también las desventajas que no para preparar recursos, ¿no? No les interesaba, etcétera. Y para la clase, ¿no? Entonces, pero también algunos señalaron algunas desventajas que también percibían a partir de su experiencia. ¿Qué recursos digitales utilizaban? Yo les mostraba aquí del tipo que han propuesto, que se han desarrollado para hacer el aprendizaje de las matemáticas, pero, digamos, aquí los utilizan según el cuestionario y según lo que observé en las aulas, al ver clases que ahorita les compartiré más. El 19% de los videos, uno de los recursos, hay unas imágenes, video con animaciones, está explicando, y también videos, por ejemplo, como este, que es mera una explicación, está escribiendo el profesor pizarrón, ¿no? De recurso, un recurso. Otro de los recursos, documentos digitales, que el 21 profesores señalaron, y que es un documento en sí, proyectado o visto en la computadora, para que los y en su copiar que se les solicita. Interactivos, por ejemplo, este es un de cálculo mental, y también, y que tenían que practicar alguna habilidad, ¿no? La calculadora, señaló un profesor, y otros profesores material impreso. Aquí, pues, en este estudio, puesto que, digamos, se refieren a hojas que llevan al aula, pero que porque las trajeron del internet y de ahí la imprimieron. Bueno. Tipo de actividades realizadas recurso, ¿sí? Aquí, según el cuestionario, dijeron que utilizaban videos para ampliar el contenido visto, mostrar otros ejemplos, imágenes de lo que está trabajando, o YouTube para algunas dudas. Los documentos digitales como problemas, tangramas, tablas, dibujos, ¿no? Impresión de materiales.
no es un material digital en sí, ¿sí? Los interactivos para resolver problemas, juegos de sumas y restas como los que le mostré. A Interactive Media mencionó unos de los profesores de lo que fue el programa, ¿sí? Y digamos, este es de los recursos, ¿no? Buscar juegos y calculadora que ya no está aquí. También pude observar las clases de 10 de los profesores que participaron en el cuestionario. Los que ¿sí? Y al ir a sus aulas, me tocó presenciar el uso del video digitales y de calculadora, y en un caso también de un material impreso, ¿sí? Está en la segunda columna los recursos que utilizaron, ¿sí? Una computadora y un proyector, pero algunos también lo utilizaron bueno, aquí pues el aula de medios se refiere al laboratorio de informática, ¿sí? En la tercera columna en el que se utilizó ese recurso para corroborar un tema, es decir, a ver un video, a escuchar otra explicación, diríamos. Para comprender el tema, en un caso estaban apenas iniciando el video para hacer la explicación primera, diríamos, de ese tema, ¿sí? Para repasar el tema, es decir, ya se abordó un tema y es como un recordatorio, diríamos. O para retroalimentar el tema que se refirió a agregar más información que ya habían visto. Los documentos digitales, igualmente, aquí aparece lo que se utiliza. Las que están ahí son con lo que identifico a los profesores que utilizaron ese recurso, y también se utilizó para planear, es decir, mostrarles el texto de los problemas escritos, ¿sí? Digamos, otro recurso, el interactivo, ahí se utilizó para practicar habilidades, en este caso de cálculo mental, de suma, resta y divisiones. También para ejemplificar el tema, ¿sí? Es decir, se utilizó un interactivo que la maestra decía, ya ven, así se entienden las fracciones equivalentes, en este caso era de fracción. Entonces, ella manipula mostrarles, nada más. No era para que los niños lo manipularan. ¿Sí? Entonces, yo en el aula de medios, por ejemplo, ¿no? Del interactivo. Bueno, finalmente la calculadora también lo utilizó y fue para apoyar la resolución de los problemas. Ahorita explico esta última columna, la cuarta columna, que tiene que ver con el tipo de uso. Para eso les quiero compartir lo que Hughes clasifica como tecnología y señala un primer uso como reemplazo, que es utilizar la tecnología sin realizar. Cómo proyectar información, explicar información, ejemplificar, motivar la clase. Otro uso que señala es como amplificador, digamos, donde hace un poco más hacer de manera y efectiva las tareas de la clase, como comprobar un resultado, realizar un cálculo, ilustrar o simular. Lo hacían los interactivos que pude observar en las clases. Finalmente, como uso, como que implica un poco en la clase y que se refiere a explorar, comparar, conjeturar, validar, cooperativo y experimentar situaciones matemáticas en este caso, ¿no? Que el niño pueda manipular en esos ambientes digitales ideas, conceptos
de conocimiento. Entonces, de ahí que esta cuarta columna corresponde tipo de uso. Claro, por ejemplo, el video, en función de esas definiciones, se utilizó como reemplazo. Los digitales de igual. Aquí señalo una como amplificador y transformador, pero se hizo en combinación con la calculadora. Se proyectó la información, pero con la calculadora fueron explorando soluciones, discutiéndolas y tratando de llegar a la solución. Que se hizo exterior en combinación con la calculadora. Y el interactivo también lo señalo como reemplazo. Amplificador, usar de manera más eficiente el cálculo mental, más interesante, diríamos, para los niños. A partir de esto que observé y que sirvió de sustento para la construcción de una propuesta de intervención, la segunda fase del estudio, de esta información que les presento, hago algunas conclusiones y reflexiones. El equipo digital existirá, hardware y software, es escaso, lo que representa una limitante para los profesores y accedan para que ellos accedan para utilizarlo en la clase de matemáticas. Las políticas de uso del equipo de las escuelas como clases de computadora más el posible acceso de profesores y alumnos a recursos digitales. Maestro Mero, ahora sí no te escuchamos nada, ¿eh? Ya te Sí, perdimos. ahora sí se perdió su audio. Sí, ahora sí ya lo perdimos por completo. Sí. Maestro Mero, ¿sigue por ahí? ¿Nos escucha, maestro Mero? Muy bien, pues creo que ya, ahora sí ya perdió total conexión el maestro Mero. Les pedimos una disculpa a todos por esta situación. Son problemas técnicos que están fuera de nuestro alcance resolver. Y bueno, pues yo creo que ya estaba en las conclusiones el maestro Mero. No sé si ahorita en un minutito se pueda conectar. Pero si no es así, yo creo que ya vamos a tener que despedir la mesa. Ya el horario se está cerrando. Y bueno, nuevamente les volvemos a pedir una disculpa por este tipo de inconvenientes y esta situación. Comentarios finales con respecto a algunos anuncios. ¿Quién tiene la información, Omar, sobre las mesas siguientes? Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Reitero una disculpa a nombre de la red por estas fallas técnicas que, pues sí, nos superan y en ocasiones debemos de pues de apechugar, caray, como el día de hoy. Qué pena también que estaba haciendo la presentación y la ponencia, hombre. Qué lamentable, en verdad lo lamentamos y nos disculpamos. Anuncios van rápidos. Ya está en el chat de Zoom la liga, el enlace para que ustedes soliciten su constancia por asistencia a la mesa de hoy. Cosa de que rellenen ese formulario y ya nosotros les estaremos les estaremos enviando a sus correos en los próximos días sus constancias.
Si tienen alguna duda o quieren mayores informes sobre las próximas mesas, ahorita las voy a anunciar de manera muy breve, muy rápida. Y si quieren algunos de ustedes mayores detalles, también ya puse en el chat el correo al que nos pueden escribir y será todo un gusto darle seguimiento a sus inquietudes. La mesa de la próxima semana, no, perdón, de nuestras mesas son quincenales. Nuestra próxima mesa, que es el 30 de agosto, regularmente las mesas que nosotros hemos organizado han sido a las 5 de la tarde, 17 horas México, y cada uso y horario en Sudamérica dependerá, pues. La siguiente mesa va a ser a las 11 de la mañana, tiempo de México. Vamos a tener a dos ponentes, la maestra Lucy Otero, que es una profesora de Colombia, y a la doctora Beatriz Feinholk, que es toda una pensadora que los últimos años ha escrito y ha aportado mucho a la educación apoyada en las nuevas tecnologías, bueno, en las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Por petición de la doctora Beatriz Feinholk, ella me solicitó expresamente que la mesa fuera a las 11 de la mañana, hora de México, 1 de la tarde, horario Argentina. Así que la próxima mesa, 30 de agosto, 1 de la tarde, tiempo de Argentina, 11 de la mañana, tiempo de México. Ya les estaremos ya estaremos publicando por nuestro Face y por las redes habituales el cartel para su registro previo. Después vendrá ahorita les digo la fecha precisa de hoy, después del 15 vamos a tener, se me cerró la aplicación, ahorita se las digo rápido, a la doctora Karina Cabo, ¿no? Que también es una gran académica argentina, si alguien me ayuda rápido con la 30 de agosto, después en septiembre estamos hablando del 13 de septiembre, lunes 13 de septiembre, doctora Karina Cabo, ¿no? 17 horas tiempo de México, 19 horas hora de Argentina. Y después viene una muy buena mesa, si doctora Karina Cabo, yo creo que va a estar bastante interesante, viene también otro gran profesor de Argentina, Daniel Suárez, que muchos de nosotros lo conocemos precisamente por sus aportaciones en el ámbito de la narrativa. Y aquí en la red hay varios que coincidimos con estas formas de pensar, de hacer investigación educativa, y la narrativa es una de las perspectivas que apoyamos, ¿no? Que nos gusta, que consideramos necesarias, pertinentes para cuando de pedagogía se habla, ¿no? O se trata. Entonces, 27 de septiembre a las 5 de la tarde México, 19 horas, 7 de la noche Argentina, Daniel Suárez. Y después de la mesa de Daniel Suárez, lo que ya también hemos estado anunciando en más de una vez, una mesa formidable con el doctor Jorge La Rosa Bondía, ¿no? Ya algunos se registraron, ya están recibiendo en sus correos electrónicos algunas indicaciones a petición del propio doctor Jorge La Rosa. Esa mesa también va a tener un horario particular, va a ser a la 1 de la tarde, tiempo de México, 8 de la noche, tiempo de España, ¿no? Si quieren más detalles sobre esta mesa de Jorge La Rosa, repito, ya está en el chat nuestro correo, se los digo rápidamente, es red.m de mamá, f de foco, e de elefante, @gmail.com. red.mfe@gmail.com, para que nos escriban y damos seguimiento. Si acaso serían estos las próximas mesas, esperemos que nos sigan acompañando. Se vienen discusiones muy interesantes por la calidad de los académicos y por la calidad de los profesores que están por venir, ¿no? Muchísimas gracias. Sería todo lo que pueda anunciar, mi estimado Jorge, y pues yo cierro el micrófono para que Gabo y tú den el cierre de la mesa de hoy como debe ser. Mil gracias y muchas gracias también a todos por acompañarnos. Y nuevamente reitero las disculpas por las fallas técnicas en esta sesión. Muy bien, gracias, Omar. Bien, bueno, pues ya tenemos ahí los avisos generales. Ya se conectó nuevamente Homero. Bueno, Homero, ya se está acabando nuestro tiempo, entonces vamos a despedir la mesa, pero como siempre ha sido costumbre, les pedimos a todos que abran un momento sus micrófonos para que podamos brindarles un fuerte aplauso tanto a Edgar como a Homero por sus intervenciones. Un fuerte aplauso, por favor.
Homero, nos están comentando en el chat que si te hacemos llegar algunos de sus comentarios, si te parece bien, por supuesto, ojalá y pudieras escribir en el chat tu correo, un correo electrónico de contacto, por si alguien esté interesado sobre este tema y puedas compartirles tu información y todo eso. ¿Sí me escuchas, Homero? Sí, claro. Muy bien, pues, Gabriel, no sé si tengas algunas otras palabras que decir de despedida. Nada, pues igual agradecerle a Edgar por su presentación, muy interesante, lo mismo que la del profesor Homero, aunque lamentablemente, bueno, la cuestión tecnológica no favoreció en esta ocasión. Por esa razón, bueno, también una disculpa a toda la gente, pero bueno, ya tenemos allí las próximas mesas, ya nos las anunció el maestro Omar. Son bienvenidos y bienvenidas, los esperamos con muchísimo gusto y agradecerles una vez más la presencia el día de hoy y pues que tengan muy bonita tarde. Gracias. Gracias a todos, buenas noches, tardes, noches. Y ahí está en el chat el correo del maestro Homero por si a alguien le interesa la información que nos estaba platicando. Gracias, Homero, muchas gracias, Edgar, gracias por estas presentaciones. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, nos vemos a la próxima. Sí, gracias, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, adiós, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Buenas noches a todos. Gracias, saludos Rolando. Gracias, Homero. Saludos Rol. Gracias, buenas noches. Saludos, Homero, saludos, gracias por su presentación muy interesante. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Se ve bien criminal, ¿no? Con su cigarro. Muy bien, a ver quién está. Ya ahorita ya. Yo por acá ya ando, pues. Perfecto. Un momentito, nada más. Ya se dejó de transmitir en Facebook. Paren la Listo, transmisión en ya no Facebook. estamos nosotros.